Muy buenos días, tengan todos los presentes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión número 15 de los seminarios presenciales asistidos por tecnología de la Asociación Venezolana de Polímeros. El día de hoy contamos con la doctora Mireya Matos, profesora asociada del Departamento de Mecánica de la Universidad Simón Bolívar, 1995-2010. Actualmente es líder de proyectos en Bélgica en implantes STEM. Viene a compartir con nosotros su experiencia sobre los avances en el uso de STEMs, implantes y su sistema de colocación. La doctora Mireya es ingeniero de materiales de la Universidad Simón Bolívar, es un PhD en Ciencias de los Materiales, profesora investigadora y asociada a la Universidad Simón Bolívar en el Departamento de Mecánica en el área de polímeros, Caracas, Venezuela, 1995-2010. Especialista en biomateriales, nanocompósitos y dispositivos médicos desde el 2010. Gerente de proyecto en revestimiento para implantes STEM y su sistema de colocación, calidad, eficiencia y seguridad de la prótesis en Bélgica. Señoras y señores, con ustedes, la doctora Mireya Matos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la introducción y muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer encontrarme nuevamente con varias personas, caras conocidas, muy queridas, y por supuesto contribuir con la Asociación Venezolana de Polímeros, eh, explicándoles un poco sobre en lo que he trabajado estos últimos 10 años aquí en Bélgica. Eh, Así que bueno, de nuevo muchas gracias. Bueno, desde que vivo acá en el 2010, mi experiencia ha sido en el área biomédica, en el área de dispositivos médicos, principalmente con un tipo de implantes que son los llamados stents, y por supuesto sus sistemas de colocación, que es lo que se le llama en inglés delivery system. Entonces, yo quería hablarles hoy un poco sobre el uso de materiales en este tipo de implantes y en los catéteres que se utilizan para ayudar al médico a llevar el stent hasta la lesión. Yo trabajé 7 años, hasta hace poco, justamente casi 8 años, perdón, en la empresa Cardiatis, en el área cardiovascular, en el servicio de Departamento de Investigación y Desarrollo, y ahí estuve principalmente trabajando con stents, pero metálicos, con los revestimientos para el stent y revestimientos también para el sistema de colocación. Y de hace como 6 meses ya estoy trabajando en el Centro de Dispositivos Médicos de Bruselas, en el área más bien de gastroenterología. Entonces, en Cardiatis estuve un poco en el área cardiovascular y ahora estoy en el área de gastroenterología. Yo voy a hacer énfasis principalmente en el área cardiovascular, que es la que más conozco, y por eso ustedes van a escucharme hablar principalmente eh, de stents para arterias, sobre todo para el tratamiento de aneurismas. Entonces, bueno, para los que no conocen lo que es un stent, ahí tienen una imagen donde vemos un típico stent metálico, ¿verdad? Entonces un tipo de tubo, como un resorte, puede ser metálico, puede ser con algún tipo de polímero, que tiene una forma de malla, es lo que se llama un andamio, un scaffold, que se introduce entonces dentro de un vaso sanguíneo, también puede ser dentro del esófago, del intestino, etcétera. O sea, cualquier conducto del cuerpo humano donde se pueda tratar algún tipo de lesión con un stent, allí se coloca. Y lo que se quiere lograr con estos stents es abrir el paso de algún biofluido. Entonces, en el caso de las arterias, cuando estamos en presencia de un aneurisma o de algún tipo de estenosis, o sea, más bien una reducción del diámetro de la arteria, se coloca un stent para abrir nuevamente esa arteria y dejar pasar entonces así el flujo sanguíneo. Esa es una de las, digamos, de los objetivos principales de un stent. Ahora, a la hora de diseñar un stent, hay muchas propiedades que hay que tomar en cuenta. Fíjense que el stent no, obviamente necesita algún tipo de dispositivo que ayude al médico a llevarlo, entonces, como les dije, hasta la patología, y para eso se utilizan los llamados sistemas de colocación o delivery system, que como ustedes lo ven allí en la diapositiva, ven un par de catéteres
donde va entonces integrado adentro, o sea, se coloca el stent dentro del catéter y se lleva, digamos, se coloca entre varios marcadores radiopacos, pero fíjense que para poder colocar ese stent dentro del catéter hay que comprimirlo. Y entonces justamente una de esas propiedades que tiene que tener el stent es que pueda ser deformado, o sea, que pueda sufrir una alta deformación para que logre entrar dentro del catéter. Tiene que tener también suficiente resistencia radial y eso justamente porque cuando logramos llevar el sistema de colocación hasta donde está el aneurisma o la estenosis, se coloca entonces, el médico va a colocar el stent va a ser largado, ¿verdad? A salir entonces del catéter y él va a tener que recuperar su diámetro inicial, que es por supuesto mucho menor dentro del catéter, va a tener que recuperar esa forma y ese diámetro inicial y para ello se requiere que tenga suficiente resistencia radial. Cuando él se recupera, ¿verdad? Dentro de la arteria, él va a también tender a sufrir cierta elongación. Bueno, lo ideal sería que él se adapte de la mejor manera posible a la arteria, a la vena, al conducto donde lo estamos colocando y que no digamos que no sufra una deformación muy importante, digamos, a lo largo del eje longitudinal. También necesitamos que tenga suficiente flexibilidad, por lo que les comenté, o sea, lo vamos a comprimir dentro de un catéter, que es un diámetro mucho más pequeño que el del stent, y luego él va a tener que recuperarse, como les dije, cuando esté dentro de la arteria o de la vena. Es muy importante también que sea radiopaco. Fíjense que esa puede ser una de las limitantes de muchos materiales, al menos que se coloque, que es lo que se hace generalmente, inclusive hoy en día, se colocan marcadores radiopacos en algún tipo de material que sea justamente visible bajo los rayos X, como por ejemplo pueden ser el iridio, el paladio, el mismo oro, etcétera, ¿no? Eh, eso es sumamente importante porque eso es lo que va a permitir al médico saber exactamente dónde se encuentra en ese momento tanto el catéter, que también lleva marcadores radiopacos, como el stent dentro del catéter. Entonces, eso es lo que va a permitir que el médico pueda colocarlo de la manera más precisa posible. Eh, una característica muy importante es que tenga una alta resistencia a formar trombos. Recuerden que cualquier cuerpo extraño que se coloque dentro del cuerpo, el cuerpo va a reaccionar, ¿verdad? El organismo va a reaccionar y lo primero que va a hacer es lo rechaza y entonces se va a desencadenar una serie de reacciones dentro del cuerpo, empezando por una pequeña, generalmente ocurre una adhesión de plaquetas sobre la superficie de la prótesis y eso entonces va a llevar a la formación de un trombo. Eso puede ser bastante peligroso porque fíjense que si se fragmenta un poco el trombo, ese fragmento puede caer en el torrente sanguíneo y subir entonces hasta el cerebro y producir, por ejemplo, un accidente cerebrovascular. Entonces, eso evidentemente hay que reducirlo al máximo. También necesitamos que el material sea lo más biocompatible posible, que sea igualmente hemocompatible, porque fíjense, yo les voy a hablar un poquito más adelante sobre lo que se llama la restenosis. La restenosis es, bueno, justamente una estenosis que ocurre justamente cuando se coloca el stent. Es decir, que uno puede colocar el stent para solucionar un problema de estenosis, es decir, una disminución del diámetro de la arteria, pero resulta que el cuerpo, como rechazo a ese stent, va a desencadenar esa cadena de reacciones que les comenté y se puede formar entonces un trombo y una placa y eso entonces va a nuevamente disminuir el, eh, el diámetro de la arteria, pero esta vez esa estenosis ocurre dentro del stent, o sea, una vez que ya se implantó el stent. Bueno, otra de las propiedades sería, por supuesto, que el material sea inerte, que no produzca ningún tipo de toxicidad.
Eso es sumamente complejo porque el cuerpo ya de por sí reacciona contra cualquier cuerpo extraño. Y también lo último que quería comentarles es que no haya migración, es decir, una vez que el stent se coloca, por ejemplo, en el esófago o en el colon, lo que menos quiere el gastroenterólogo es, por supuesto, que ese stent se mueva una vez que él lo colocó hasta alrededor de una fuga, por ejemplo, una fístula, lo que se llama una fístula, ¿no? Entonces, bueno, eso son las propiedades, vamos a decir, que uno requiere, son las propiedades ideales que debería tener un stent o un material para ser utilizado como stent. A lo largo de muchos años, los stents bueno, fueron descubiertos hace ya, bueno, por lo menos 40, 50 años. El primer estudio clínico en el que se colocó un stent fue en el año 86, 1986, y fue un stent metálico como el que ven acá. Los stents metálicos que no tienen ningún tipo de recubrimiento, etcétera, se llaman bare metal stents. El stent es completamente desnudo, sin ningún tipo de recubrimiento. Aquí tienen, por ejemplo, un stent para arterias coronarias. Esa fue una de las aplicaciones iniciales, ¿verdad?, de los años 80, que se utilizaron o sea, que se utilizó la estenosis de la arteria coronaria, un tratamiento como a través de stents. Aquí tiene un stent que se utiliza, por ejemplo, en el colon, o un stent como el que se utiliza para neurismas en el cerebro. Yo más adelante les voy a mostrar, cuando termine la presentación, si no recuerdan, yo tengo aquí varios implantes que les puedo mostrar a través de la cámara, y lo mismo los sistemas de colocación, ¿no? Bueno, esos fueron los primeros stents, digamos, metálicos que se empezaron a producir y que están todavía muchos de ellos en el mercado, inclusive siguen siendo los principales que siguen en el mercado, los hechos a partir de metales. Luego, fíjense que yo les hablé de la restenosis, es decir, de esa estenosis, esa formación de trombos nuevamente dentro del stent, que se puede producir una vez que se colocan este tipo o al menos fue observado generalmente con este tipo de stents en metal. Y para tratar de resolver esos problemas comenzaron a fabricar lo que se llaman los drug eluting stents, es decir, son stents que la mayoría de ellos digamos, el soporte es metálico, pero contienen un tipo de revestimiento, generalmente polimérico, que sirve como vehículo para llevar algún tipo de droga, de algún medicamento. Puede ser, por ejemplo, un antiagregación plaquetaria, un antiplaquetario o un antiinflamatorio. O sea, hay muchas drogas que se utilizan hoy en día, inclusive hoy en día todavía hay algunos en el mercado, eh, y, y se, y todavía se siguen utilizando. Entonces ya han habido varias generaciones justamente de estos drug-eluting stents. Se han ido mejorando, por supuesto, también con el tiempo, se han ido perfeccionando. Por ejemplo, la manera de difusión de las drogas, la dosis de la droga también en el coating. Hay diferentes tipos de revestimientos, no solamente de polímeros, sino también otro tipo de materiales para tratar de controlar mejor la degradación del revestimiento. Bueno, yo no les voy a hablar de estos específicamente, que no es mi área, pero se los comento porque, bueno, forman parte de lo que se pueden conseguir en el mercado. También se utiliza otro tipo de stents, que son los que ven acá, stents. Esos son stents que generalmente tienen igualmente una malla metálica, puede ser de alguna aleación níquel-titanio o cromo-cobalto, que son las más comunes, pero están recubiertos con algún tipo de poliéster, o, por ejemplo, puede ser también con teflón. Muchas de esos graft stents se utilizan sobre todo en la aorta, porque son lugares, o en arterias periféricas también, porque se requiere, es decir, aquellas arterias donde se requiere una alta resistencia mecánica. Entonces, en este caso, como les dije, los graft stents son utilizados desde ya más de 20, 30 años, ¿no? Bueno, y hoy en día, yo diría que hace ya unos 10, 20 años, se empezó a investigar los llamados stents biodegradables o bioabsorbibles. Hay de todo tipo de stents, no solamente poliméricos, sino también metálicos, y los hay de combinaciones también de materiales. O sea, puede ser que tanto el soporte, o sea, el andamio, sea polimérico, como el revestimiento,
o puede ser el soporte metálico o cerámico con el revestimiento metálico, cerámico o polimérico. O sea, hay cualquier cantidad de combinaciones posibles, inclusive en el mercado ya hoy en día. Y bueno, hay todo, por supuesto, cada uno de este tipo de stents han surgido para tratar de resolver los problemas, digamos que de la restenosis que les dije con los bar metal stents. Luego, por ejemplo, en el caso del drug elotic stents, también en los estudios clínicos, inclusive ya en estudios no clínicos, o sea, han habido pacientes con efectos secundarios importantes, inflamaciones crónicas, y bueno, ese tipo de efectos secundarios se han tratado de resolver con materiales que no se quedan de manera permanente en el organismo. Y por eso es que este tipo de stent bioabsorbibles ha tenido una gran acogida, ¿no? Claro, también tiene sus desventajas que se las voy a mencionar un poquito más adelante. Bueno, aquí tienen otra lámina donde podemos ver un poco lo que les comenté, ¿verdad? Aquí tienen un típico andamio metálico de los primeros, luego tenemos los Drug-Eluting stents, tenemos también los Drug-Eluting stents de segunda generación hechos con polímeros biodegradables y por último lo que les comenté de los scaffold bioabsorbibles. Entonces, esto es un poco lo mismo que les dije antes y aquí les coloqué cuáles son justamente los problemas que encontramos hoy en día, para los que todavía entonces hay un nicho justamente para esos stents biodegradables y bioabsorbibles, ¿no? No solamente estoy hablando de polímeros, sino también metálicos. Bueno, a la hora de diseñar entonces se puede pensar en muchos aspectos. Hay aspectos, como les comenté, el material, ¿verdad? Es muy importante. La mayoría de los stents que conseguimos en el mercado hoy en día y los que están en investigación clínica son metálicos y poliméricos, bien sea, como les dije, el scaffold, o sea, el soporte o el revestimiento o ambos. Hay que pensar también justamente, claro, qué es lo que vamos a qué es lo que queremos resolver. Si es un aneurisma, por ejemplo, a nivel de la aorta, requerimos propiedades mecánicas bastante importantes, una resistencia radial importante. En ese caso, los metales realmente son los que tienen las propiedades adecuadas en ese caso para aneurismas o para estenosis de otro tipo de arterias más pequeñas, periféricas, viscerales. Sí se puede utilizar en ese caso un polímero. También la geometría es importante. Ustedes vieron por allí que yo les mostré varias mallas. Bueno, en esas mallas hay unos puntos de conexión y esos nodos de conexión son importantes también para lograr mayor o menor resistencia mecánica, dependiendo de lo que queramos. También, por supuesto, la superficie de contacto con las células, la textura de esa superficie también es importante a la hora de querer entonces promover la, la formación de un nuevo endotelio, de una nueva membrana endotelial, si es el caso de las arterias, por ejemplo. ¿Okay? También el espesor de pared, el espesor de los filamentos del stent es muy importante porque podemos, fíjense, en los primeros stents o en los stents metálicos en general, el espesor de los filamentos es relativamente pequeño en comparación con los stents de polímero. Los stents de polímero justamente para lograr propiedades mecánicas adecuadas, pues se ha jugado o hay que variar entonces en espesores mayores de filamento y eso puede tener sus ventajas y sus desventajas, por supuesto. En el caso de las aleaciones, también la microestructura de las aleaciones, si es de grano fino, si es de grano más grueso, eso también nos va a permitir jugar con las propiedades mecánicas. Entonces, esos son digamos, ahí tienen ustedes 4 de los aspectos principales que hay que considerar a la hora de diseñar un implante de este estilo y, digamos, hay muchos implantes hoy en día que se utilizan en el cuerpo que también utilizamos ese tipo que son válidos esos factores que les estoy mencionando. A la hora de colocar un revestimiento, también tenemos que pensar, fíjense que la mayoría de las prótesis no se colocan, por ejemplo, lo que es metal o lo que es polímero, generalmente no se coloca sin un revestimiento. ¿Por qué? Porque el polímero o el metal solo no logra cumplir con todos los requisitos. Entonces, lo que se
lo que se hace es tratar de modificar la superficie del stent a través de un revestimiento. Y ese revestimiento puede ser de origen orgánico, como son, por ejemplo, los polímeros, bien sea biodegradables o bioabsorbibles. También se coloca con o sin agente activo, ¿verdad? Con agente antiinflamatorio o agente, como les comenté, algún tipo de droga antiplaquetaria. También tenemos, por ejemplo, los revestimientos inorgánicos basados principalmente en óxidos metálicos. Esos han tenido mucha acogida, inclusive hoy en día, desde el punto de vista biocompatibles y hemocompatibles, siguen utilizándose mucho los óxidos metálicos en superficie. Yo les voy a mencionar justamente uno de los stands de la empresa Cardiatis para la que yo trabajé, en la que se hacen ese tipo de tratamientos de superficie, y eso logra aumentar notablemente las propiedades hemocompatibles y de biocompatibilidad. Hoy en día la tendencia, hace ya unos 10, 20 años, son los revestimientos o sea, basados más bien en por ejemplo, en la incorporación de un tipo de célula, algún tipo de factor de crecimiento o algún anticuerpo, por ejemplo, se colocan entonces en reservorios dentro del coating o forman parte del coating mismo, del revestimiento, perdón que diga la palabra en inglés. Bueno, entonces fíjense, aquí tienen, por ejemplo, un stent, una superficie con un revestimiento. La naturaleza, como les coloqué acá, puede ser de muchos tipos, ¿verdad? Eso va a cambiar, por supuesto, va a tener un efecto sobre la textura del el acabado final también del stent. Yo no voy a hablar, porque la verdad no me da mucho tiempo, ¿cómo Blanca, perdón, me dijo que era máximo 40 minutos. Si me pongo a hablar de la manera de cómo lograr un revestimiento, se me puede ir fácil una hora, pero bueno, si alguno tiene una pregunta, con mucho gusto yo se la respondo. Ya les hablé de las propiedades de los revestimientos, pueden ser no solamente antiplaquetarias, como les comenté, sino también inclusive antimicrobianas. Eso se utiliza mucho en los catéteres también, en todo el cuerpo humano. Cuando introducimos catéteres, no es el polímero solo, sino que generalmente tiene un tipo de película muy fina, antimicrobiana o también antiplaquetaria, ¿no? Antiformación de plaquetas. Bueno, también podemos hacer modificación de superficie a través de la incorporación de grupos que son mucho más reactivos, como son los silanos. Ese es el típico ejemplo de un, digamos, compuesto para tratar de incorporar o injertar eh, otro tipo de material a través de esos silanos. Bueno, eso es lo que les quería comentar con respecto a esto. Ahora, los requisitos, bueno, fíjense, hay muchos requisitos, algunos se los he mencionado. En esta figura que ustedes ven acá a la izquierda, vemos un stent que está dentro de una arteria. Fíjense que la parte interna del stent está en contacto con la sangre, y la parte externa es la que está en contacto con el tejido. Entonces, eso es muy importante a la hora de escoger el material y el revestimiento con el que se hace tanto el andamio como el coating, porque, claro, ambos están en contacto con superficies diferentes, con tejidos, con células diferentes, y por eso es que controlar, digamos, las propiedades del material a través de diferentes materiales, tanto en la capa externa como en la capa interna, es interesante, ¿no? Mm, Perdón. Entonces, bueno, eso es uno de los requisitos. El otro que les comenté es, por supuesto, que el material sea biocompatible. Eso es una cosa, un requisito sine qua non. Y, por supuesto, lo que se desea es tratar de reducir al máximo la adhesión de proteínas, de plaquetas, y, por supuesto, que se forme entonces al final un trombus, como les comenté. No queremos evitar cualquier tipo de estenosis o, lo que puede ser peor, un accidente cardiovascular o una isquemia. Eh, bueno, aquí también les coloqué en el lado derecho un stent metálico a base esto es una aleación cobalcromo, de un stent de Cardiatis que tiene múltiples capas
filamentos y una de los ensayos que se exigen aquí en Europa y en Estados Unidos, en todas partes en general, para demostrar que el estén es seguro y que conserva su integridad, ¿verdad? Su estabilidad a lo largo del tiempo. Porque recuerden que este tipo de stents se quedan en el cuerpo por el resto de la vida del paciente. Entonces, es justamente que sean anticorrosión, es decir, que en contacto con la sangre, o por ejemplo, en el caso del esófago, en contacto con con los ácidos del estómago, eh, pues él mantenga sus propiedades anticorrosivas y que por supuesto mantenga su forma y sus propiedades mecánicas en general. Bueno, esto es con respecto a, por supuesto, los estén metálicos, pero pues, en el caso de los estén de polímeros que no son biodegradables también, obviamente queremos que el estén mantenga su forma a lo largo del tiempo, ¿no? Claro, ese no es el caso, por supuesto, de los estén biodegradables ni bioabsorbibles, todo lo contrario. Em, bueno, yo les puse aquí algunos de las desventajas que han tenido los polímeros. Principalmente son los productos de la degradación de los polímeros, porque, bueno, como ustedes saben, esos productos de degradación pueden ser muchos de ellos tóxicos y se ha visto a lo largo de varios años que esos productos de degradación han traído, por ejemplo, inflamaciones crónicas y eso inclusive ha traído problemas mayores, ¿no? Inclusive hoy en día se habla de la formación de algún tipo de trombo proveniente de los revestimientos hidrofílicos a base de hidrogeles, etcétera, ¿no? Entonces, eso se está viendo, o sea, está teniendo ahorita un cambio bastante grande, justamente para lograr un revestimiento que son mucho más estables con el tiempo y que no se desprendan en este caso del stent. Claro, les estoy hablando en este caso de revestimientos que no son ni biodegradables ni bioabsorbibles. Siempre puede haber algún tipo digamos, de degradación de ese tipo de revestimiento y, como les dije, puede producir entonces una inflamación o un trombo. Bueno, con respecto a los polímeros más utilizados, como yo sé que la mayoría de las personas que me están escuchando son de polímeros, aquí, y al igual que yo, les coloqué varios de los polímeros que se consiguen hoy en día en el mercado. Con respecto a los no biodegradables, tenemos los poliuretanos por su excelente biocompatibilidad. De hecho, yo les voy a mostrar uno de los catéteres, no solamente el stent, sino el catéter también tiene poliuretano. Mm, Porque tiene una excelente hemocompatibilidad. Después hay muchos otros, pero la mayoría son polietileno tereftalato, silicona, polibutileno metacrilato, policaprolactona también es utilizado bastante. Con respecto a los biodegradables, el principal, el que consiguen en la mayoría de los stents que son biodegradables hoy en día es el poliácido láctico, sus copolímeros con láctico glicólico, también el poliácido glicólico, pero la mayoría de ellos son a base de poliácido láctico porque ya tiene una historia que es conocida y su seguridad y su eficiencia es conocida en la literatura y por eso entonces ya son materiales que son aprobados tanto en Europa como en Estados Unidos. Bueno, yo aquí les puse una lámina con algunos de los mecanismos de respuesta del organismo cuando se coloca un stent, por ejemplo, cuando tienen el Barmetan stent, se puede producir una estenosis dentro del stent, que ya se las mencioné, por reacción del cuerpo justamente contra ese cuerpo extraño. En el caso de los Drug-Eluting stents, de los DS, lo que ha ocurrido como principal desventaja es que el polímero se agriete y entonces evidentemente no haya un control adecuado del medicamento y también se puede producir entonces una estenosis tardía. Entonces eso también ha sido una gran desventaja de este tipo de stents, pero como les dije, se han ido solucionando esos problemas y estamos en la tercera generación de ese tipo de stents. Los stents bioabsorbibles, como les dije, bueno, están ahorita en pleno desarrollo, ya llevan unos 10, 20 años en investigación. Hay
ventajas y desventajas, como les mencioné. También tenemos los stent que han sido modificados en la superficie con nanoestructuras. Esto es lo último que se está haciendo hace ya unos 10 años, que por ahora me parece que todavía no hay ninguno en el mercado, sino todavía están en estudios clínicos. Son muy versátiles porque, por supuesto, ustedes pueden colocar nanopartículas de muchas formas y que contengan no solamente stem cells, por ejemplo, células stem, también pueden colocar algún tipo de anticuerpo o medicamento, etcétera. Entonces, son extremadamente versátiles tanto en estructura química como en forma, ¿no? Y tenemos los famosos stent que son autoexpansibles. Esos son la inmensa mayoría, son los que han tenido mayor éxito a lo largo de todos los años. Y estoy hablando acá de aleaciones metálicas, aleaciones de polímero, o aleaciones, perdón, mezclas de polímero con memoria de forma, perdón. Bueno, estos son sumamente importantes porque, claro, ellos se adaptan, por ejemplo, al pH del cuerpo, bien sea en el estómago, ¿verdad? Que es muy ácido, o bien sea a 37 grados en las arterias, en las venas. Entonces, podemos jugar con la forma de ese metal o de ese polímero que va a adoptar, entonces, al estar a 37 grados centígrados, la forma de la arteria o del vaso en el que se encuentra o del ducto en el que se encuentre, ¿no? Porque puede ser también, como les dije, intestino, bilis, etcétera, ¿no? Biliar. Bueno, las aplicaciones, bueno, hay muchas, como les comenté ya, no voy a hablar, ya les he dicho unas cuantas, porque si no se me va a ir el tiempo y todavía me falta hablar de varias cosas. Yo les puedo hablar más adelante, al final les puse una lámina sobre los stent con los que yo estoy trabajando actualmente, que son stent más bien utilizados en gastroenterología para, por ejemplo, disminuir fístulas, es decir, cuando se produce algún tipo de fisura en algún tejido, bien sea del esófago, del colon, del intestino, y hay que, por supuesto, hay fuga de algún líquido, de algún biolíquido, por supuesto, de algún biofluido, se utilizan stents para tratar ese tipo de fístulas. Entonces, bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, aquí tienen una de las aplicaciones en la que yo más he trabajado, por eso les quería hablar un poco más. Además ustedes saben que las enfermedades cardiovasculares son de la primera causa de mortalidad, y al igual que después tenemos enfermedades como el cáncer. Lo mismo, la formación de aneurismas es parte de esas enfermedades cardiovasculares, y los aneurismas se pueden formar, recuerden que es una dilatación del vaso sanguíneo, bien sea una arteria o una vena, y por lo tanto eso puede producir, al principio no se sabe porque no se siente nada, pero uno se entera ya cuando se rompe el aneurisma y eso puede ser catastrófico. Entonces, los aneurismas pueden ocurrir por ejemplo, no solamente genética, por la edad o por efectos del cigarrillo, a personas hipertensas también, esa, digamos, esa especie de saquito, como lo ven acá, se puede formar tanto en arterias que van desde el cerebro hasta la rodilla, las piernas, como ven acá, ¿no? Y bueno, lo que ustedes ven aquí es que, fíjense, cuando la sangre pasa a través de la arteria, en una arteria sana no hay ningún tipo de fluido turbulento. Cuando hay un aneurisma, el aneurisma va a hacer entonces que se produzca un flujo, digamos que tiene un patrón más bien turbulento, ya no tiene un flujo laminar, y eso va a hacer que la presión dentro del aneurisma aumente, y entonces, claro, con el tiempo ese aneurisma se puede romper y, como les dije, puede causar un accidente cerebrovascular, que sería ya lo más grave, ¿no? Bueno, yo les puse aquí algunas estadísticas para que vean más o menos cómo son las personas afectadas. En el caso del cerebro, 3% de la población, que es bastante, y a medida que, bueno, en la aorta también son, son, eh, son comunes también, por supuesto, en otras áreas como las ven acá, a nivel renal, o a nivel de las arterias ilíacas, lo mismo también son bastante conocidos, o a nivel de las arterias periféricas, por ejemplo, en las rodillas, son muy comunes, ¿no? Los aneurismas. Bueno,
Yo les quería con esta lámina mostrar que la mayoría de los stents que se han utilizado son stents a base, los stent graft que les mostré en una de las primeras láminas, que son esos de los que les hablé, que son de soporte metálico, ¿verdad? Una malla metálica que está rodeada entonces o cubierta por una membrana de teflón, o sea, de politetrafluoretileno o de algún tipo de poliéster. Bueno, esos son prótesis que han tenido éxito limitado, pero es, digamos, la solución que ha existido en el mercado desde hace ya 20, 30 años. El problema con este tipo de prótesis es que los efectos secundarios pueden ser importantes y que para colocarlos se necesita bastante destreza del médico y la cirugía puede ser bastante larga, ¿no? Bueno, por supuesto, esto es preferible a las operaciones de a cuerpo abierto que se hacían en los años 70, 80. Es decir, mientras se pueda evitar hacer una cirugía a cuerpo abierto, que son muy arriesgadas, es preferible utilizar un stent graft o hoy en día, afortunadamente, hay otro tipo de soluciones que tienen riesgos secundarios menores, ¿no? O sea, un riesgo de mortalidad mucho más bajo que los stent graft. Yo les voy a hablar justamente de los stent de Cardiatis eh, que han tenido bueno, han sido una muy buena solución en el mercado también, ¿no? Y hay muchos, no solamente el de Cardiati, por supuesto. Bueno, este es el que les quería comentar. Fíjense, este es un stem metálico, puede ser a base de una aleación de níquel y titanio, que es una aleación con memoria de forma, o una aleación de cobalto y de cromo. Son los llamados, forman parte de los llamados stents autoexpansibles. Perdón. Y fíjense aquí, como les comenté, ven ustedes una arteria con un aneurisma sin, o sea, ven el flujo turbulento cuando se coloca el stent, que es como si estuviesen colocando un filtro, ¿verdad? Cuando tienen un chorro de agua, por ejemplo, sin filtro, ven que el agua sale de manera caótica. Bueno, es exactamente el mismo efecto. Cuando colocamos un stent, es como una especie de malla, como un filtro poroso, que lo que va a hacer es cambiar el patrón de flujo del líquido, en este caso la sangre, y vamos a tener entonces un flujo laminar que va a hacer que la presión dentro del aneurisma sea menor y por lo tanto el riesgo de ruptura es menor también. No solamente el riesgo de ruptura es menor también, sino que también, fíjense que él va a dejar pasar la sangre y por lo tanto ya no, o sea, disminuimos la probabilidad de que haya una oclusión del vaso sanguíneo y además de eso, con el tiempo, él se va a integrar va a formar parte de la membrana endotelial, o sea, de la arteria, y entonces ya el cuerpo no lo va a reconocer como un cuerpo extraño. Entonces ya digamos que como él tiene el stent es de por vida, eso es sumamente interesante porque claro, como les decía, el stent debería ser biocompatible y hemocompatible justamente para evitar que el cuerpo lo rechace. Y se hacen una serie de, como les comenté, de tratamientos de la superficie, o se colocan revestimientos, como les comenté, para justamente mejorar ese tipo de propiedades. Entonces, en este caso de este stent con el que yo trabajé casi 8 años, o varios de ellos, se coloca un tipo de revestimiento, no es a base de polímero, lamentablemente yo no les puedo decir más de eso porque es confidencial, pero bueno, aquí ven un poco de qué se trata ese tipo de revestimiento y se ha probado que reduce la adhesión plaquetaria en un 30-40%, si no más. No es un tipo de revestimiento activo, no contiene ningún tipo de medicamento, es simplemente un tratamiento, un tratamiento químico que se hace y se coloca entonces este tipo de coating que es un revestimiento bastante fino en la superficie. Bueno, también les puse acá que es importante que el stent sea visible bajo los rayos X, pero también bajo la resonancia magnética, porque como les comenté, es importante que el médico sepa si hay algún tipo, dónde exactamente se encuentra el aneurisma o si es el caso de un tratamiento de una estenosis, pues imagínense que sea
algún tipo de, que el médico tenga que solucionar un problema más bien de estenosis o de reestenosis. Él tiene que ver dónde se formó esa placa dentro de la arteria para poder colocar el stent de manera precisa. Entonces, es súper importante que sea visible bajo rayos X o por resonancia magnética. Bueno, este stent que les comenté, bien sea de níquel titanio o de cromo cobalto, se le hace una serie de tratamientos. O sea, es un tratamiento en un horno a altas temperaturas. Se le hace también tratamientos químicos, como les dije. Les hablé en algún momento sobre los óxidos metálicos. Bueno, esa es un poco la idea. Es decir, se oxida la superficie metálica. No queremos que se oxide, por supuesto, más de varios micrones en la superficie, porque obviamente perdemos propiedades mecánicas, pero lo que queremos es oxidar levemente la superficie y lograr que se forman ciertos óxidos, como sería el dióxido de titanio o algún tipo de óxido de níquel. Y eso es súper importante porque les comenté que ellos tienen propiedades biocompatibles interesantes. Entonces, eso, ustedes ven acá que con los tratamientos que se le hacen a ese tipo de stents y a muchos stents, eso lo que hace entonces es que ustedes ven acá que se está formando un nuevo endotelio y que además se deja pasar la sangre a través del lumen, o sea, del tubo, ¿verdad? Del stent. ¿Ok? Entonces, bueno, la idea también, como les dije, es reducir adhesión plaquetaria, adhesión de bacterias también, o sea, microbiana, y por supuesto también proteger el stent contra la corrosión. Hablando ahora de los sistemas de colocación, bueno, yo les puse uno acá de Cardiatis, y no solamente de Cardiatis, muchos de los sistemas de colocación son de este estilo. Ustedes ven acá, bueno, la mayoría son polímeros, por supuesto, la mayor parte de los componentes de ese sistema de colocación o delivery system son polímeros que pueden ir generalmente desde copolímeros de polióxido de etileno y de poliamida, que es lo que se llama el PEVAX. Se juega entonces con los bloques de polióxido de etileno de poliamida para lograr mayor o menor flexibilidad. Aumentamos el bloque de poliamida para lograr rigidez o las disminuimos si lo que queremos es mayor flexibilidad. Entonces, ese es un polímero sumamente versátil que viene con varios tipos con varios tipos de dureza, depende de lo que uno quiera. Por ejemplo, aquí tienen ustedes uno donde se coloca no solamente la punta del stent, está hecha de ese material, sino también la parte que le sigue está hecha de Pebax. Aquí se coloca, como, fíjense, aquí diría el stent, yo no sé si ustedes están viendo el mouse, o aquí, bueno, aquí ven ustedes los marcadores, los que les dije, los radiopacos, para delimitar el stent, para que el médico sepa dónde justamente está el stent. Y luego fíjense que mientras nos aproximamos hacia donde el médico coloca las manos para accionarlo, es mucho más rígido. Entonces, esto que está acá puede ser una poliamida, puede ser también un tipo de poliéster, pero generalmente la mayoría de los catéteres que yo he visto en el mercado son de esos polímeros. También contiene teflón, tanto en la parte externa como en la parte interna, porque recuerden que el teflón, o sea, el politetrafluoretileno, tiene un coeficiente de fricción bastante bajo y eso va a hacer entonces que no solamente en la parte externa, sino en la parte interna del sistema va a reducir la fricción entonces con la arteria o la vena. Obviamente lo que queremos es dañar lo menos posible, tocar lo menos posible las arterias, ¿no? Bueno, después tienen otro tipo de componentes que son en policarbonato, la mayoría, por ejemplo, este tipo de válvula a través de la cual se pasa suero fisiológico o algún tipo de, por ejemplo, heparina también, que es un agente antiagregación plaquetaria. Todo eso lo utiliza el médico para introducir o solución fisiológica o, como les dije, algún tipo de medicamento.
Bueno, eso es lo que les quería comentar de los sistemas de colocación. Al igual que los stents, casi nunca el polímero se utiliza solo, se utiliza muchas veces coatings, o sea, revestimientos hidrofílicos, también revestimientos que permitan que el paso del catéter a través de los vasos sanguíneos sea mucho más fácil, es decir, que sea liso, ¿verdad? Que permita lubricación y como les comenté, lo que menos queremos es dañar con el paso de este tipo de catéteres el vaso sanguíneo. Entonces, bueno, en ese caso, la mayoría de los polímeros que conseguimos en el mercado son hidrogeles, como por ejemplo la polivinilpirrolidona. También muchos de los catéteres puede ser que contengan teflón, como les dije, o inclusive también ácido hialurónico, que es más costoso, pero es bastante eficiente. El ácido hialurónico es bastante eficiente en el caso de si queremos, por ejemplo, reducir adhesión plaquetaria y por lo tanto formación de trombos, ¿no? Bueno, una cosita que les quería decir sobre los stents de gastroenterología. Nosotros trabajamos en el centro de dispositivos médicos de Bruselas, principalmente con gastroenterólogos de un hospital que quedan cerca. Ellos utilizan muchos de estos stents que ustedes ven acá, que los hace una enorme empresa de Estados Unidos, que no puedo mencionar, pero seguro que lo consigue rápidamente. Bueno, nosotros tenemos una colaboración bastante estrecha con ellos, que tienen una gran experiencia en esta área y la mayoría de esos stents que ellos tienen, más los stents que nosotros hemos diseñado aquí en el Centro de Dispositivos Médicos de Bruselas, son casi todo el soporte metálico, pero están parcialmente o totalmente recubiertos con algún tipo de revestimiento. En este caso, el principal polímero que se utiliza es la silicona, porque la silicona tiene muy buenas propiedades, muy alta resistencia química. Recuerden que estos stents son colocados en medios muy agresivos, como por ejemplo ácidos, o sea, el pH del estómago está alrededor de 2. Entonces, justamente necesitamos materiales, no solamente del scaffold, sino también del stent, sino también del revestimiento. Entonces, silicona es uno de los que más se utiliza, al igual que el teflón. Aquí les puse también un par de fotos de los sistemas de colocación para que vean que, bueno, siempre el stent viene con su sistema de colocación y si los polímeros que se utilizan son exactamente los mismos que les comenté. Bueno, ya para concluir, quería dejarles el mensaje siguiente, que es que como ustedes ven acá, desde hace ya 50 años o más, se está trabajando con stents y que a pesar de, fíjense, que había una evolución enorme en cuanto a técnicas de fabricación, materiales, revestimientos, la idea de todo esto es que justamente todavía hay un nicho para buscar soluciones y lograr entonces mejores materiales con propiedades mucho más hemocompatibles, biocompatibles, etcétera. Y lo más importante es, por supuesto, la calidad de vida del paciente. Bueno, eso es lo que les quería comentar. Muchísimas gracias por su atención y por supuesto, si tienen alguna pregunta y se las puedo responder con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, doctora. Interesante la presentación. Felicitaciones. Muchas gracias. A Ujú. todos los presentes, bueno, los Espero que no invitamos. haya sido muy larga. No, no, excelente. Muy interesante cada uno de los tópicos tocados por usted. Entonces, invitamos pues a los presentes a realizar sus intervenciones, sus preguntas. Tenemos por acá a la doctora Aide Oliva. Doctora Ajá. Aide, como siempre, le invitamos pues a hacer directamente a la conferencita sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias por esa conferencia. De verdad que es un tema súper apasionante. Dios mío, o sea, demasiado apasionante. Sí. Bueno, que tengo muchísimas preguntas, pero bueno, voy a limitarme a 3. Ajá. Una de ellas es, yo sé que tú has dicho que los stents son de por vida, pero pueden ser reemplazados.
Sí, o sea, depende de qué aplicación tenga el stent. Fíjate, si es para un aneurisma en el cerebro o en la aorta, no. Es muy difícil que el stent sea reemplazado. O sea, ha habido casos, pero este tipo de stent son ya para toda la vida. Ahora, si es para el tratamiento de una estenosis, una restenosis, o por ejemplo, en el caso de gastroenterología, una fístula, ahí sí, sí se colocan stents por mucho menos tiempo, es decir, máximo 6 meses. Entonces tiene que ser, en el caso de fístulas de esófago, lo máximo que se coloca son 6 meses, es decir, que tiene que ser un stent que lo pueda retirar el médico, o sea, él luego entra con el endoscopio a través de una sutura. Lástima que yo no tengo aquí, yo no sé si ustedes ven, ven lo que les estoy mostrando, No, ¿no? Ah, un momento, déjame ver. vemos las láminas, Sí, déjame parar la presentación. presentación. Sí, sí, ven acá. Fíjate, aquí hay, este es un que se utiliza para los aneurismas de la aorta. En el caso de gastroenterología, son muy similares, ¿ah? Como los que yo les puse, pero aquí alrededor, ambas extremidades, se coloca una sutura que generalmente es hecha de poliéster o sí, de algún tipo de poliéster, que va a permitir entonces al médico entrar con el endoscopio y que tiene un tipo de gancho, y entonces él va a poder capturar, ¿verdad? O sea, atrapar la, la sutura que está alrededor y alar el stent. Okay. Entonces, en ese caso, como te dije, esófago, bueno, también en todo el aparato digestivo, solo que ya no es un endoscopio, sino un rectoscopio, se puede retirar el stent, claro. Estamos hablando de stent mucho más pequeño que el que yo le estoy mostrando aquí, obviamente. Sí. ¿Ok? Y también hay stents que son biodegradables o bioabsorbibles. Ese tipo de stents, por supuesto, el cuerpo los tiene que liberar después a través de las heces o se disuelve en el medio sanguíneo. Ok. Relacionada con mi pregunta está las otras dos, que número dos, perdón, si tú puedes extraer el stent, tú puedes confirmar, porque yo imagino que debe ser muy complejo el control de calidad considerando todas las variaciones posibles, porque tú trabajas para hacer los ensayos con un promedio, pero eso Sí. puede variar muchísimo. Ustedes han hecho, por ejemplo, o se ha hecho, o se hace, por ejemplo, el control de calidad o la verificación de que el comportamiento del stent era desde el punto de vista, es decir, si sigue siendo su resistencia mecánica o las propiedades mecánicas siguen siendo las mismas después de un tiempo prolongado de utilización. Y la última, que tiene que ver con si se hacen ensayos acelerados. Para poner un stent en el mercado. Ah, perdón. Ajá, sí, 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 eso es lo que te iba a comentar. Dentro de los requisitos que en todos los, piden, por supuesto, una serie de pruebas. Una de las pruebas, uno de los ensayos que se hace es demostrar la integridad, la estabilidad del stent. Eso se hace, por ejemplo, en hornos. Se hacen un ensayo eh, envejecimiento, perdón, se me fue la palabra. Envejecimiento acelerado y envejecimiento normal, a 37 grados o a temperaturas más elevadas, y se trata de simular el medio en el que se coloca. Por ejemplo, en el caso de gastroenterología sería un medio ácido, pues sería un medio corrosivo. Estamos presentando fallas. Vale. Entonces, generalmente esos ensayos se hacen lo más cercano posible a... Aló, aló, aló. Sí.
José, ¿me oye? Sí, perfecto. Okay. Se hace lo más cercano posible. Ya. ¿Sí me escucha o subo el volumen? Porque yo pensé que No, estaba muy... te oímos, pero un poco cortado. Por eso Sí. quité la imagen y el sonido para que sea más fácil la conexión. Bueno, mientras la doctora recupera la intensidad de la señal, tenemos por aquí a Laura que la felicita y le da las gracias por compartir esta experiencia. Saluda desde Ecuador. También tenemos a Yelixa Figueroa, excelente información, gracias por compartir. Ah, Está el doctor Marco Sabino pidiendo la palabra también. Sí, vamos a esperar que la doctora pueda apoyarnos un poco y recupere su señal. Tiene el micrófono silenciado, doctora. ah. Vale. Ahora sí me escuchan. Perfecto, volvió. Ah, imagínate. Bueno, no, bueno, no, gracias a ustedes. Más bien, yo con muchísimo gusto comparto esta experiencia. Por supuesto que sí, veo que por ahí hay varias personas conocidas, qué gusto verlas. Jordana, hola Jordana. Yelitza, bueno, en fin, yo decía que los ensayos de envejecimiento son sumamente importantes, no solamente para los stents, sino para todo tipo de prótesis, porque son exigidos por la legislación, por el reglamento europeo y por el reglamento también de otros países, ¿no? Entonces, lo que se hace son ensayos de corrosión, ensayos de propiedades mecánicas a temperaturas de 37 grados o superiores, simulando el medio clínico en el que se encuentra el stent. Entonces, como les comentaba, ácido en el caso del estómago, sumamente oxidativo como es el caso de la sangre, para el caso de las estenosis y los neurismas. En fin, eso es parte de los ensayos que envejecimiento acelerado y envejecimiento normal. ¿Se volvió a ir el Wi-Fi? No, aquí está. ¿Aló? Sí. Está Muchas con gracias, nosotros todavía. Mireya. Gracias, doctora Aide, por su ¿Me oye? participación. Sí, perfecto, la escuchamos. Ah, porque de Sí. repente no escuché nada. Ok. Vale, Muchas gracias, Mireya. vale, doctora. Teníamos De acá nada. al doctor Sabino, pero se nos desconectó. La doctora Bueno, Blanca la felicita. La doctora Blanca está aquí conectada todavía. Doctora. muchas gracias. Sí, estoy acá con otra identidad. Bueno, como decía allí, estoy súper orgullosa, Mireya, de haberte escuchado Ay, y muchas mi gracias, conexión Ana. creo que sigue inestable, ¿no? Sí. Yo Bueno, tenía una ojalá hayas preguntita. podido, Cuando tú hablas de, sí, cuando hablas de corrosión, anticorrosión, o sea, hay muchos problemas de corrosión con estos implantes. sí, puede ser. Fíjate, las aleaciones, estas de níquel titanio, tienen una muy buena resistencia a la corrosión, pero hay otro tipo de metales que tienen menos resistencia a la corrosión, y por eso se colocan estos revestimientos anticorrosión, como te comenté. Para mejorar, ¿no? Hay muchos stents en el mercado todavía en acero inoxidable, en aleaciones de cromo cobalto, níquel titanio, y casi todas ellas, todas esas aleaciones tienen algún tipo de tratamiento de superficie para mejorar corrosión. Es decir, no solamente el material ya de por sí es bueno, pero para evitar justamente que haya un problema de corrosión y el stent pierda sus propiedades mecánicas, entre otras, se hacen los tratamientos superficiales que les comenté y se colocan revestimientos anticorrosivos. Me quedé hablando sola, creo.
No, doctora, aquí estamos acompañándola. Ok. Excelente Ok. su... Gracias, gracias. Sí, por acá tenemos a Yelisa Figueroa que dice interesante lo de los ensayos acelerados de corrosión, tema muy importante, y es la misma inquietud o aclaratoria que acaba de hacer a la pregunta de la doctora Blanco. No sé si Ajá. algún otro de los participantes tiene alguna pregunta, quiere compartir con nosotros. Fíjate, mientras alguien pregunta, te iba a decir que les iba a comentar que esos ensayos se hacen dentro de unas celdas que contienen, como les comenté, ácido, o sea, algún tipo de buffer que simule la composición de la sangre. Se coloca en un horno, como les comenté, en un tipo de estufa a 37 grados, o si es envejecimiento acelerado, a temperaturas mayores. Si en el caso de los polímeros, por supuesto, hay que jugar, nunca se sube más de 50, 60 grados. Ya nosotros tuvimos una vez un problema con un coating con un revestimiento de polivinilpirrolidonas, un hidrogel, que es uno de los más comunes que se utiliza, y fíjense que claro, se degradó, porque no solamente, claro, la polivinilpirrolidona está reticulada, ¿eh? La idea es que ella mantenga sus propiedades y se mantenga adherida a la superficie del catéter, eh, pero fíjense, aquí les tengo un catéter, y esto contiene aquí el hidrogel de PVP, y claro, cuando uno lo somete a ese tipo de ensayos de aceleración, obviamente tiene que jugar con la temperatura. Entonces, por eso es que muchos de esos ensayos se hacen de forma separada, es decir, cada parte del stent, digamos, ser parte del stent, ¿verdad? En sus componentes, en las empresas lo que hacen es que los rompen, y por eso que lo digo que los parten y colocan pedazos de stent o la válvula que es en policarbonato, etcétera, lo colocan dentro de los solventes que les comenté a 37 grados o más, y observan al cabo de un mes o X número de días cuáles son las propiedades del polímero. Entonces, por eso se hacen nuevamente ensayos después de someterlos a esas condiciones que son severas, y se logra entonces ver, que una de las preguntas que hacía ID era, se logra comparar entonces si, o por lo menos las propiedades tienen que mantenerse dentro de las especificaciones. Eso es lo que se hace. ¿Okay? Digamos, en las empresas lo que se hace es que se dan rangos de especificaciones, de corrosión, de propiedades, o sea, por ejemplo, módulo de Young, etcétera. Y cuando se hacen esos ensayos, uno lo que observa es que la propiedad que estamos estudiando se mantenga dentro de las especificaciones de la empresa. Perfecto, doctora Mireya, muchísimas gracias. Tenemos Okay. por acá nuevamente al doctor Marcos. ¿Cómo está? Teníamos ahorita tenía su mano levantada para una intervención. Ajá. Profesor Marcos. Bueno, mientras el profesor Marcos creo que está teniendo algún problema, tenemos una pregunta en el chat de Yelixa. ¿Consideran el pH en los ensayos? Sí, sí, por supuesto, sí, sí. Sí, sí, como comenté antes, si es para, por ejemplo, para stent que van a ser colocados en el sistema digestivo, se hace con diferentes tipos de solventes, y uno de ellos, por supuesto, ácido a pH 1 y 2 también. Entonces, un medio extremadamente ácido. Es decir, como les dije, se trata de simular el uso clínico lo máximo posible. ¿Okay? Excelente. Bueno, ¿alguna otra intervención de los presentes? La profesora Yelixa Figueroa es la coordinadora del laboratorio de corrosión del Instituto de la UDO. Ok. Vale, Okay. muchísimas gracias, Es que yo me confundí con otra Yelixa, perdón. Okay. Si quieren les muestro un tipo de stent. Fíjense, yo les tenía aquí varios. Les mostré este. Este, por supuesto,
cuando está dentro del catéter, está deformado de esta manera, como les dije, ¿no? O sea, fíjense el diámetro que tiene este catéter. Imagínense este diámetro. Bueno, esto tiene que entrar aquí adentro. Entonces, imaginan la deformación que sufre el stent y, por supuesto, se elonga. Entonces, él está allí deformado una cierta cantidad de tiempo. Cuando el médico lo lleva hasta donde está la patología, él tiene que recuperar su diámetro o el diámetro de la arteria, ¿verdad? Y de esa manera entonces va a expandir la arteria para que pueda pasar la sangre, o si es en el caso del intestino, del esófago, pues abrir entonces ese ducto para que pueda pasar la comida en el caso del esófago. ¿Ok? Los del cerebro, fíjense, esto es un níquel titanio. Esto es también una aleación de memoria de forma. Fíjense que es súper elástico. Y claro, tiene que ser así para poder ir hasta las arterias. Primero, para poder adoptar las formas de las arterias del cerebro, que son extremadamente tortuosas. Entonces, cuando colocamos esto allá adentro, él tiene que soportar no solamente el paso a través de todo el cuerpo, de las arterias, porque para colocar esto en el cerebro se pasa a través del fémur, de la arteria femoral, imagínense eso. O sea, el médico entra, hace una incisión en el muslo a nivel de la ingle y va a entrar entonces con un catéter de este tamaño, como ustedes ven aquí, son enormes, y él va a entrar entonces a través de la arteria femoral o ilíaca y va a subir hasta el cerebro, donde esté entonces el aneurisma, y por andar aquí perdí el stent, aquí está. Y entonces fíjense, cuando él va a colocar el stent sale del catéter y tiene que ser, o sea, adoptar la forma como les comenté, y es súper elástico en comparación con uno de estos. Una preguntita, Mireya, ¿los diámetros son estándar? Depende de la lesión. Por ejemplo, en la empresa Cardiatis hay muchos diámetros estándar, hay cualquier, o sea, estos que les comenté que son para aorta pueden ir desde 25 milímetros hasta 45 milímetros. Estos que están acá, que son para arterias periféricas o viscerales, pueden ir desde unos 10, 12 milímetros de diámetro hasta 25. ¿Ah? Y luego estos pequeñitos que son para los aneurismas del cerebro pueden ir de 2,5 a 5,5 milímetros. Pero más o menos casi todas las empresas tienen eso. Yo sé que no es tu dominio, no sé si manejas esa información, pero ¿cómo hacen los médicos para saber qué diámetro van a utilizar? Bueno, tiene que, o sea, el paciente se somete a le hacen una radiografía, a una angiografía, se llama eso, por ejemplo, en el caso del corazón, de las arterias. Es decir, que el médico lo que va a hacer es calcular, va a tomar, ¿no? va a hacer una angiografía, quiere decir, a través de rayos X, él va a poder estimar el diámetro del arterio del aneurisma. Y entonces, dependiendo de eso, él pide a la empresa. Bueno, ellos ya tienen un stock allí en los hospitales del diámetro que le iría mejor a ese tipo de arteria y de aneurisma. Ok. Gracias, sí. Excelente, doctora. Tenemos por aquí también a Valentín Brito que nos pregunta, ¿qué mantiene el stem expandido? Bueno, el stent, estos que les mostré aquí a través de la cámara son autoexpansibles, es decir, que la aleación inicial que se utiliza se le hace una serie de tratamientos térmicos y químicos, como les mostré en una lámina, para que luego cuando el material esté a 37 grados, él pueda recuperar su diámetro inicial. Fíjense, este es como le comentaba, por ejemplo, creo que tiene unos 5 milímetros de diámetro. Bueno, justamente lo que hacen los médicos es que ellos van a sobredimensionar, o sea, van a escoger un stent que tenga menor diámetro que el de mayor diámetro que el de la arteria, disculpen, porque cuando colocan el stent dentro de la arteria, él va a tener que
abrirse por efecto de la temperatura, 37 grados en el caso de esta aleación níquel-titanio o de esta cromo-cobalto, que son de memoria de forma. Entonces, los 37 grados, o sea, ese cambio de temperatura es lo que va a hacer que el material se expanda. También hay otro tipo de materiales que trabajan por efecto de la temperatura. Ahora, hay otro tipo de stents que, digamos, los primeros que se colocaron de acero inoxidable o metálicos se expandían a través de un balón. No sé si han escuchado hablar de esa técnica. De hecho, hoy en día también se utiliza cuando el médico tiene un problema y ve que, por ejemplo, el stent no se abre completamente o una extremidad se encuentra más o menos cerrada y la otra abierta, él lo que hace es que introduce un catéter con un balón, el balón se infla y entonces cuando se infla dentro del stent, él va a provocar la abertura máxima del stent. ¿Okay? Esas son las dos maneras, digamos, que comunes, más comunes. Vale, doctora, muchísimas gracias. Ok, de nada. Interesante toda la información, este diálogo de saberes. ¿Alguno de los invitados tiene alguna otra pregunta que desee realizar? Creo que ya todo quedó muy claro, doctora. Bueno, está bien. Está Entonces, bien. Bueno, de todas maneras yo estoy a la orden. Por ahí yo les dejé el email en la primera lámina. Lo más sencillo es matos.mirella@gmail.com. Si a alguien le interesa saber un poquito más o tiene alguna pregunta, con mucho gusto yo se la respondo. excelente. Entonces, es el momento de entregar su certificado. Ajá, muchas gracias. La Asociación Venezolana de Polímero otorga el presente certificado a Mireya Matos por presentar la conferencia online titulada Avances en el uso de los stent, implantes y su sistema de colocación. Mi experiencia. Venezuela, Bélgica, 16 de junio del 2021. Por la Junta Directiva, firma la doctora Blanca Rojas de Gascue. Muchísimas gracias. Okay. A usted, doctora. Bueno, un placer. Excelente presentación. Gracias, gracias. Espero que les haya sido útil. Y muchísimas gracias por su atención y por sus preguntas. Por aquí a la orden en Bélgica. Muchísimas gracias. Ok, gracias, Blanca. A todos, por favor, los que nos acompañan. Es importante, como siempre, encender nuestras cámaras para nuestra foto de costumbre. Por favor. Sin más, puede acompañarnos con su cámara. Yo no sé si la tomaron. ¿O no? Ya, un segundo. Ajá. A la cuenta de 3. Tenemos ya la primera captura. Muchísimas gracias, doctora. Okay, excelente información. Esperemos tenerla muy pronto por acá. Vamos entonces también a hacer una cordial invitación a todos los presentes para que nos acompañen en la próxima jornada que nosotros vamos a tener de este ciclo de seminarios para el mes de julio, miércoles 21 de julio, y pues invitarlos a todos, invitarlos a todos a participar activamente y que puedan acompañarnos y también seguir presentando sus trabajos y experiencias. Bueno, muchísimas gracias. Para el próximo evento tenemos a la doctora Blanca Rojas de Gascue. Ah, mira, qué bueno. Sí, con la síntesis de hidrogeles. Va a presentarnos este extraordinario trabajo que viene desarrollando en el hospital de Cumaná. Están todos muy cordialmente invitados. Diga, doctora Mireya. Sí, yo quería, ¿lo podrían grabar, por favor, para yo poder verlo? Porque ahí son las 3 de la tarde aquí, para mí es muy difícil esa hora. Por eso es que yo no he podido asistir a casi ninguno, qué lástima. Pero perfecto. Si lo graban, yo lo veo con muchísimo gusto, porque me interesa mucho. Perfecto, doctora. Cuente con esa transmisión en diferido. Ok, gracias. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz tarde. Chao, gracias. Encantada de verlos. Por acompañarnos como siempre. Gracias por su apoyo. Gracias a todos. Gracias por todo. Gracias a todos.
Chao, gracias a ustedes por la Blanca. invitación. Gracias, Blanca, por todo. Gracias, Mireya. Orgullosísima de ti. No, gracias a usted. No. Más bien estoy yo orgullosa de ti, que siempre estás divulgando y haciendo un montón de esfuerzo por divulgar. Eso me encanta. Sigue así, Blanca, a pesar de la dificultad en Venezuela. Claro que sí, hay que seguir. Con la ayuda de todos, Amén, amén. así seguirá. La ayuda de Claro que todos. sí. Bueno, Gracias, lo que yo profesora pueda, los Isaías. ayudo. Gracias. Siempre a Así que la con mucho orden, gusto. siempre a la orden, claro. Un abrazo Bueno, a un la abrazo. distancia. Un abrazo Que a la tengan una distancia. feliz tarde. Chao, Bendiciones. chao. Igualmente. Mucha suerte a todos, que les vaya muy bien. Chao. Hasta luego. Adiós. Gracias, Yeji. Chao, Blanca. Chao, niña.